Bienvenidos a otro video en este canal, Testigos de la Fe. Y como sé que a ustedes les gusta la reacción dentro de otra reacción, vamos a darle una respuesta a un amigo evangélico que está en contra de la confesión de pecados. Como sabrán, el título es Confesión de pecados. ¿Me debo confesar con un sacerdote? ¿Un sacerdote es capaz de perdonar mis pecados? Vamos a dar la respuesta a este video. ¿Para qué necesito confesarme si puedo pedirle perdón a Dios directamente? Eso mismo me pregunté yo por mucho tiempo, incluso varios años después de convertirme al catolicismo. Sin embargo, poco a poco fui comprendiendo que el sacramento de la confesión no es una mera formalidad inventada por la Iglesia, sino el medio que el mismo Cristo quiso de... Digo reacción dentro de otra reacción porque va a reaccionar a un amigo católico. Acá el amigo católico está explicando, digamos, por qué es completamente válido la confesión de pecados con un sacerdote. Y este personaje evangélico va a tratar de refutar, entre comillas, estos argumentos y va a tratar de sostener la teoría de que no es necesaria la confesión de pecados con un sacerdote. Dejarnos para recibir la gracia de su misericordia de la manera más plena posible. Y es que los propios evangelios narran cómo Jesús le dio el poder a sus apóstoles para perdonar los pecados. ¿Quiénes son los sucesores directos de los apóstoles? Los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica. Por ende, cuando vas a confesarte, no recibes el perdón de un mero ser humano, sino de Cristo mismo que actúa a través del sacerdote. Una gracia especial que no puedes recibir por tu cuenta en la oración. ¿Necesitamos confesarnos a algún sacerdote para obtener el perdón de nuestros pecados? Claro que no. Hasta acá se entendió el video. Yo creo que el muchacho católico explica muy bien, mucho mejor de lo que podría hacer yo, que es digamos, cuál es el mandato de Jesús al enviar a confesar a los pecados mediante un sacerdote. Es un mandato de Cristo. Cristo otorga este privilegio a los hombres, este poder a los hombres, ¿no? Es Cristo mismo. Y ahora vamos a comenzar a darle una respuesta acá al amigo evangélico que dice que, como ya arrancaron escuchando, no se debe de confesar o que no es necesario confesar los pecados con un sacerdote. Veamos qué podemos decir. Y vamos a revisar los versículos que se pusieron en el video donde supuestamente se valida que un sacerdote puede perdonar pecados. No por nada el título de este video en particular dice distorsión bíblica. No por nada, no es casualidad. Fíjense de manera muy atenta y vayan pausando el video para ver cómo es que él interpreta estos textos, por qué los interpreta de esa manera y si da algún tipo de fundamento por el cual esté interpretando de la manera que interpreta. No sé si fui claro, pero fíjense cómo poco a poco va distorsionando el mensaje claro de los evangelios. Mateo 18:18 dice lo siguiente: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero vamos a leer desde unos versículos antes para ver lo que realmente la Biblia nos quiere decir. Versículo 15 dice lo siguiente. Dato de color, cuando alguien dice, vamos a leer desde unos versículos antes para ver lo que quiere decir, es su interpretación de lo que quiere decir, ¿ok? Acá te va a empezar a mezclar algunas cosas, acá empieza, viste cuando uno come acá, en Argentina cuando se come asado, se empieza a picar la papa para la ensalada, se comienza a picar la lechuga, el tomate, ¿no? Y acá se empieza a picar los ingredientes para la ensalada que se viene. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no nos oyera a ellos, es decir, si aún no se arrepiente, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, es decir, continúa sin arrepentirse, tenlo por gentil y publicano. Y aquí viene el 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y esto que se dice en el versículo 18 se está diciendo porque se está haciendo un juicio a una persona. ¿Cuál es el juicio? Tenerlo por gentil y publicano. Esto en ningún momento tiene que ver con el hecho que se perdonen pecados, ya que incluso la persona en falta no quiere arrepentirse ni corregirse. Justamente por eso se le toma como gentil y publicano.
Esto más bien tiene que ver con el respaldo que Dios da a la iglesia cuando se excomulga a alguien, es decir, declararlo fuera de la iglesia. El respaldo que Dios da a la iglesia. Sería interesante preguntar qué iglesia. Sería interesante acá preguntar si la iglesia a la cual el muchacho asiste hoy en día es la misma que está en ese momento, en ese pasaje, siendo mencionada en Mateo. Es un dato, ¿no? Como para poder preguntar. El segundo texto que se nos cita es Juan 20 y dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Hablándole a los apóstoles, soplando y dándoles el Espíritu Santo. Creo que no hay mucho para discutir. No lo sé. Veamos. Esto es similar a lo que vimos en Mateo 18, no en el sentido literal de perdonar pecados, sino en el hecho de declarar a alguien parte o no de la iglesia. Ya metió que no es literal. Ya metió que no es literal. Ya dijo algo, ya aportó una información que el texto no dice. Él dijo que no es literal. ¿Se dan cuenta cómo de a poquito te van metiendo cosas que el texto no dice? Acá no dice o especifica si es literal o no. Simplemente te da el texto. Este texto nace en el seno de una iglesia, ¿sí? No es que se escribe este texto para luego, mediante esta escritura, fundar una iglesia. No, 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 no. Los evangelios muchas veces pretenden dar una respuesta a las costumbres y doctrinas ya establecidas en la iglesia. Fíjate cómo él dice, esto no es literal, esto más tiene que ver con otra cosa. ¿Dónde lo dice el texto? No lo dice por ningún lado. Es simplemente la afirmación que él te da. Atentos. Y lo sabemos porque Jesús en su contexto dice lo siguiente, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esta frase es similar a lo que encontramos en Juan 17. El versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, sigamos leyendo. Dice Jesús, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, ¿para qué envió Jesús a sus discípulos al mundo? Exacto, para que predicasen el evangelio. ¿En qué parte dice que Jesús manda solamente a predicar el evangelio? Le dice a los discípulos, muchachos, vayan y prediquen, no hagan más nada, Prediquen que yo vine a tomar su lugar en la cruz, prediquen que yo resucité al tercer día, prediquen que, que yo estoy en el cielo y que voy a venir por segunda vez. No vayan más allá, O sea, no hagan más que esto que yo les estoy mandando. En ningún momento, en ninguna parte. Él, para justificar su creencia, él va a la Biblia con una presuposición. Él va a la Escritura con una idea asumida, preasumida. Es por eso que no logra ver la literalidad del texto. Cuando dice, a aquellos que ustedes perdonen, se les perdonará, y a aquellos a que ustedes se les retengan, les serán los pecados retenidos. Él no puede ver la literalidad porque su sesgo, porque su idea presupuesta no lo deja ver más allá. Él va con una idea y dice, bueno, ¿ves? Acá Jesús está mandando a sus apóstoles solamente a predicar el evangelio. ¿En qué parte aparece la palabra evangelio en el texto de Lucas 20:23? En ningún momento aparece la palabra evangelio. Fíjense lo que dice a continuación. Por medio de la predica del evangelio, salvar a los que habrían de creer. Volviendo. ¿Eso es cierto? Sí. Por medio de la prédica del evangelio, vos salvás a aquellos que se pierden. ¿Eso es cierto? Ok. Ahora, ¿es lo único? No. Fíjate por qué. A Juan 20, ahora notamos que el versículo 23 está ligado al hecho que Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio. No está ligado. No está ligado. Porque que la frase empiece como el Padre me envió, así también os envío, es como si fuese que Jesús haya tenido solamente una cosa para hacer en la tierra.
Es decir, como el Padre a mí me envió para hacer esto, yo los envío a ustedes para hacer esto otro. Listo, no hagan más que nada, no hagan más que esto. ¿Se entiende? Y Jesucristo dice, como el Padre a mí me envió, así también yo os envío. ¿A qué fue enviado Jesucristo? ¿No fue Jesucristo enviado a perdonar pecados? ¿No fue Jesucristo enviado a perdonar pecados? ¿No hay pasajes bíblicos en donde Jesucristo perdone pecados? Entonces, a esto que yo fui enviado, también yo los envío a ustedes. ¿En qué momento aparece acá, en el versículo 23, la palabra evangelio? ¿En qué momento aparece en el versículo 23 la palabra predicación del evangelio, aquellos que se pierden? Es una eisegesis de él. Él está aportándole al texto, sumándole al texto cosas que el texto no dice. Entonces, los apóstoles, como primeros enviados a predicar el evangelio, recibieron la autoridad para declarar el juicio de Dios sobre los pecadores. No. A ver, vamos de vuelta. Recibieron la autoridad para declarar el juicio de Dios sobre los pecadores. ¿En dónde dice esto? La gran pregunta, ¿de dónde sacás esto que afirmás? Cuando yo leo, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, a quienes se los retuviere, les son retenidos. ¿De qué juicio me hablas? ¿De qué autoridad me hablas? ¿De qué predicación del evangelio me hablas? ¿A dónde está la predicación del evangelio acá? Pero también se les dio la autoridad para declarar los medios para el perdón de los pecados, es decir, la fe en Jesús. ¿A dónde habla de que le fueron dados los medios de la fe en Jesús? A ver, interpretame el versículo 23 y no me salgas con la predicación que no la menciona, con el juicio que no menciona, con la fe que no menciona. ¿La fe es el medio por el cual somos salvos? Sí. ¿Cristo es salvación? Sí. ¿El único mediador por el cual podemos nosotros ser salvos es Jesucristo? Sí. A contrario de lo que nos dice nuestro amigo católico, tenemos versículos como 1 de Juan capítulo 2 que nos señala que debemos ir al Señor y no a un sacerdote para pedirle perdón de nuestros pecados. ¿Será que Juan dice, no vayan a un sacerdote? ¿Tienen terminantemente prohibido ir a un sacerdote para confesar pecados? Si Juan a mí me da esa prohibición, recuerden, prohibición, yo le doy la razón. Pero tiene que dar la prohibición. ¿Será que tiene la prohibición? Acá ya tenemos el texto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, les prohíbo que vayan a un sacerdote. Ahí sí estaría bueno el texto. Ahí sí estaría apoyando tu postura el texto. Pero en ningún momento dice, yo les prohíbo, no vayan. ¿Se entiende? Y acá lo que presenta dice, no se pueden confesar con un sacerdote porque Juan dice que no se puede. ¿Acá donde dice Juan que no se puede? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El que se va a confesar con un sacerdote también tiene solamente un abogado. Jesucristo. También tiene un solo abogado. Jesucristo. ¿Se entiende? Primera de Juan capítulo 2 dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, es decir, se está asumiendo que alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿A un sacerdote? No, a Jesucristo, el justo. ¿Ves cómo este tipo de personajes pretende criticar algo que no conoce? Fíjate cómo él desconoce la doctrina católica, desconoce el sacramento de la confesión, de la reconciliación, de la penitencia, como quiera llamarle, y pretende criticar algo que no conoce. Porque él dice, de forma despectiva y haciéndose el canchero, ¿no? Como es clásico en este tipo de personajes, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿A un cura? No, a Jesucristo. Es que ningún católico cree que el cura es abogado para con el Padre, que el cura es aquel que por medio de su sacrificio va a perdonar tus pecados. No, el cura es una herramienta. Se sirve Dios del cura, se sirve para hacer la dispensación de la gracia de perdonar tus pecados. Pero fíjate cómo él esto no lo sabe. Él piensa que el católico cree que nuestro abogado no es Jesucristo, sino un cura. Y por eso nosotros vamos con el cura a confesar nuestros pecados. Que cuando nos perdona los pecados, nos perdona el cura, no Jesucristo. Eso es desconocer la doctrina católica. Entonces,
mínimamente, antes de querer criticar algo, estudialo, conocelo, porque estás criticando algo que no conoces, que no sabes, y en este momento estás pasando vergüenza. Y es por eso que no debemos ir a un sacerdote buscando el perdón de nuestros pecados, sino que debemos ir únicamente a Dios. Únicamente. ¿Para qué necesito? Debemos ir únicamente a Dios. Mostrame la palabra únicamente. Únicamente. Al Padre. Únicamente mostrame. Vamos a ir un poco de Biblia. A ver, vamos a ir un poco de Biblia. Estamos en Marcos 2:7. Marcos capítulo 2, versículo 7 dice: ¿por qué este habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? ¿Qué dice? ¿Quién dice esto? Los judíos. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 dice: viendo Jesús la fe de ellos, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿quién le decía a Jesús: vos no podés perdonar, perdona solamente Dios? Pueblo judío, ¿no? Aquellos que no eran seguidores de Jesús. Dice: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Entonces, vamos por parte, ¿sí? Dios perdona pecados, ¿ok? Dios perdona pecados. Ahora, refutando a quienes hablaban de forma despectiva de lo que hacía Jesús, les dice en el versículo 10: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra ¿qué? Poder de perdonar pecados. Le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, Jesús reconoce que Él tiene el poder en la tierra de perdonar pecados. Ese poder dado por ¿quién? Por el Padre. Entonces tenemos, punto número 1, Dios perdona pecados. Punto número 2, le otorga la autoridad al Hijo, quien tiene ahora el poder de perdonar pecados. Vamos al punto número 3. ¿Vemos a Jesús en las Escrituras ejerciendo este poder de perdonar pecados? Lucas capítulo 7, versículo 48 dice lo siguiente: y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Tus pecados quedan perdonados. Entonces, punto número 3, tenemos a Jesús ejerciendo este poder. Punto número 4, atención a lo que viene. Vemos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que este poder que ejerce Jesús sea transmitido a los apóstoles. Claro, Juan 20, 21. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¿Vemos evangelicalismo acá? ¿Vemos predicación del evangelio? ¿Vemos evangelizar? En ningún momento. Clara está: a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Jesús le dice: yo fui enviado a perdonar pecados. Como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Sopla sobre ellos, les da el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo el mandato de vayan y perdonen pecados. O vayan y a los que les perdonen los pecados se les quedan perdonados, y a los que se los retengan les quedan retenidos. Declarar el Evangelio, declarar salvación, no aparece en este texto. ¿Se dan cuenta de la eisegesis de querer justificar algo con una idea asumida que no existe? Pero no solamente tenemos Biblia, porque a estos muchachos les gusta mucho la Biblia, la descontextualizan, la manipulan, pero el golpe final, el golpe de martillo, se la da ¿qué? Y acá viene el golpe de martillo, acá viene el knockout, ¿sí? Acá pierden por knockout. Está demostrado que en la Escritura hay confesión de pecados, perdón de pecados, llámese como quieran. ¿Quieren otro texto más antes de pasar al golpe de knockout? ¿Quieren ir a un gancho al mentón? Vayamos primeramente a un gancho al mentón como para ya quedar medio finishing y después damos el remate. Santiago capítulo 5 versículo 14. Finishing. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Acá hablando Santiago, ¿está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia. Acá entran los ancianos, acá entran los presbíteros de la iglesia. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el enfermo, y le unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración de la fe salvará ¿a quién? Al enfermo,
y el Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Acá no está hablando en el contexto en donde Jesús está vivo. Acá no puede venir Jesús a perdonarle los pecados a esta persona. ¿En qué contexto lo dice? ¿En qué contexto dice les serán perdonados los pecados si hubiese cometido pecados? En el contexto en el cual vos ya llamaste a quién. ¿A quiénes están en escena? Los presbíteros de la iglesia. ¿Cómo sabemos que ya se está hablando de ellos? Versículo 16. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados. Confesaos. ¿Bien? Fatality. Confesaos mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo, ¿cuál oración? ¿De qué justo me hablas? Fíjate más atrás, ya están los presbíteros en la escena. Están los presbíteros, los ancianos de la iglesia, los sacerdotes en escena. Y a esa oración se refiere. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. ¿Confesión de pecados en la iglesia? ¿Confesión de pecados en el Nuevo Testamento? Sí, lo hay. Y ahora sí, knockout. Si hay algo con lo que no pueden, es con la historia. Muchos la pueden manipular de forma muy astuta, es cierto, pero los datos son datos. Y este tipo de personajes viven de espalda a los datos, viven de espalda a la historia, viven de espalda a lo que hizo el cristianismo primitivo, viven de espaldas y de forma sesgada a lo que los primeros cristianos hacían en la comunidad cristiana primitiva. Entonces, ¿tiene un fundamento histórico esto? Según la Didache, que se escribe más o menos en el año 70 después de Cristo, dice, confiesa tus pecados en la iglesia y no te eleves a la oración con mala conciencia. Esta es la forma de vida. Confiesa tus pecados ¿en dónde? En la iglesia. Tienen las citas ahí, ¿eh? Allí abajo está la cita, ¿la ven? ¿La ven en la cita? Miren, acá. No sé si se marca el puntero. Ahí tienen las citas. En el día del Señor reuníos, partid el pan y dad gracias. ¿Después de qué? De confesar vuestras transgresiones. Tertuliano va a escribir para el 203 después de Cristo. Respecto a la confesión, algunos huyen de este trabajo como una exposición de sí mismos o lo van posponiendo día a día. Supongo, dice Tertuliano, que son más conscientes de la modestia que de la salvación, como los que contraen una enfermedad en las partes más vergonzosas del cuerpo y rehuyen darse a conocer a los médicos. ¡Wow! Parece que Tertuliano hace un paralelismo entre un médico que tiene que curar a un enfermo y un sacerdote. ¡Wow! Orígenes va a decir, un último método de perdón, aunque duro y laborioso, es la remisión de los pecados a través de la penitencia. ¿Cuándo? Cuando el pecador no rehúye declarar su pecado, ¿a quién? ¿A Jesucristo? ¿Al único abogado? ¿A quién? ¿A quién? No rehúye declarar su pecado a un sacerdote del Señor, porque es el Señor el que perdona. Y buscar medicina a la manera de quien dice, dije ante el Señor me acusaré de mi iniquidad. Una de las homilías que hizo Orígenes sobre Levítico 2:4. Juan Crisóstomo, ¿no les dio todos los poderes del cielo a quien perdonéis los pecados, dice, les son perdonados? Cuyos pecados se los retuviereis, les quedan retenidos. ¿Qué mayor poder hay que este, el Padre, que ha dado todo el juicio al Hijo, y ahora veo al Hijo poniendo todo este poder en manos de los hombres? Son elevados a esta dignidad como si ya fueran recogidos en el cielo. Predicando sobre el sacerdocio, año 380 y piquito. Juan Crisóstomo. Muchachos, viven de espalda a los datos. Viven ignorando la historia. Viven metidos en esa cárcel de sola escritura, solo la Biblia, en esa fantasía, en esa cárcel que no te permite ver más allá, que no tiene en cuenta los datos históricos, ¿sí? Porque la Biblia debe de ser interpretada y vos creés que el infalible sos vos al acercarte a la escritura con una idea presupuesta sin tener en cuenta estos datos, ¿sí? Que no son del año 1384 o del año 1521 o del año 1832, sino que son del año 300, siglo IV, año 200 y pico, siglo III.
Bueno, podemos seguir citando, ¿no? Pero ya la verdad que es Ignacio de Antioquía, porque todos los que son de Dios y de Jesucristo también están ¿con quién? Con el obispo. Y todos los que en ejercicio de la penitencia vuelvan a la unidad de la iglesia. Estos también serán de Dios. Hipólito, que dice y que afirma una magnífica y da una magnífica oración para cuando se tengan que ordenar nuevos obispos, dice lo siguiente. A quienes has escogido para el episcopado, de apacentar tu santo rebaño y de servir sin mancha como tu sumo sacerdote, ministrando día y noche para propiciar sin cesar delante de ti y para ofrecerte los dones de tu santa iglesia, y por el espíritu del sumo sacerdocio, para tener autoridad para perdonar los pecados según tu mandato. Entonces, la lógica de este muchacho es: todos ustedes están equivocados. Yo tengo la correcta interpretación. Yo tengo la correcta doctrina, la sana doctrina. ¿Quién sos, Hipólito de Roma? ¿Quién te conoce, pa? ¿Vos, Tertuliano, Juan Crisóstomo, Justino Mártir? ¿Quién te conoce? Ignacio de Antioquía, ¿quién sos? Aprendiste mal, evidentemente, porque hoy yo les voy a dar la correcta interpretación, ¿sí? No la de ustedes, por más que hayan tenido un contacto con los apóstoles, sino que yo te voy a dar la correcta interpretación. Ahora, siéntense, por favor, lápiz y papel, anoten que yo les voy a enseñar. Si ustedes se dejan llevar por estos teologuillos de TikTok, por estos todólogos, como les digo yo, pues saben todo y se dedican a criticar a todo el mundo y ellos son los dueños y los monopolistas de la verdad, es un tema de ustedes. Yo les doy las pruebas, muchachos, muchachas. Acá están las pruebas, acá están los datos. Hay algo que no cierra. No cierra históricamente, mucho menos bíblicamente. Me parece que algo no cierra.